Muy buenas, bienvenidos a este Gran Vía de jueves. Ya se va acabando la semana, pero todavía nos queda Gran Vía por delante. Hoy, por ejemplo, tendremos una interesantísima tertulia, como siempre, como muchos jueves, con Moada Yadi y con Pablo Matés. Hablaremos de todos los temas que son actualidad hoy, temas que vamos a conocer repasando las portadas. Comenzamos el diario El País, que abre con que el PSOE busca una estrategia para paliar el golpe de los ERE. Las imputaciones de Chávez y Griñán, dice en su subtítulo, alteran los planes de la campaña de Díaz y Sánchez. La fotografía del diario El País es para Tania Sánchez, que pide la unidad de la izquierda. Y nosotros hemos destacado también un titular que dice la crisis más typical Spanish que el flamenco. Pasamos al diario El Mundo, cuyo titular principal dice el hijo mayor de Pujol acusado de reparto de la fortuna en Andorra. La titular del juzgado número 31 de Barcelona imputa al primogénito del expresidente la responsabilidad de gestionar las cuentas opacas de la familia en el Principado. Y la noticia también que destacamos de la portada del diario El Mundo es esa fotografía de una mujer cogiéndose la barriga que dice el PP impide que las menores aborten sin el permiso paterno. Pasamos al diario ABC, que al igual que El Mundo, hable con ese asunto relacionado con la fortuna de Jordi Pujol, y dice Jordi Pujol Jr. imputado por gestionar la falsa herencia de su padre. Pasamos a los diarios de ámbito local. El diario El Faro de Ceuta, que abre con la noticia de que la Confederación de Empresarios advierte de que el puente del Biuz es un lastre para el turismo local. El presidente de los empresarios, dice el diario Faro de Ceuta, arremete contra el desorden que vive el Tarajal. La otra noticia que destacamos de esta portada es referente a las obras y dice el gobierno invertirá otros 2 millones de euros en el Príncipe, y también un titular que reza que el mayor temporal en 4 años incomunica a la ciudad. Pasamos al diario El Pueblo de Ceuta. Precisamente la noticia principal está relacionada con ese temporal. Fotografía para el barco Pasión por Formentera, y lo ven azotado por las olas, y dice Ceuta incomunicada con la península por el fuerte temporal de Levante. Vamos a repasar ahora los medios de ámbito digital. Ceuta al día, ahí lo tienen, igual que El Pueblo, igual que El Faro. Las conexiones marítimas siguen canceladas a la espera de que amaine el temporal de Levante, y la fotografía es para una ola que azota al Paseo por Formentera. La otra noticia que destacamos del diario Ceuta al día es esa relacionada con la reforma del aborto, y dice el PSOE dice que el PP obligará a las maltratadas por sus padres a pedirles permiso para abortar. Por último, el diario Ceuta Actualidad, que lleva en su portada una fotografía de palmeras azotadas por el viento, y dice las comunicaciones con la península quedan interrumpidas a causa del intenso viento de levante. Y por otro lado, una fotografía de José Antonio Carracao, que comparecía ayer en rueda de prensa, y dice el PSOE espera que el gobierno de Vivas salga con una gran patada en el trasero en mayo. Estas son las principales portadas de los diarios nacionales y locales de hoy, día jueves. Vamos a ir a publicidad y enseguida estamos aquí con nuestra tertulia. Muy buenas, ya estamos aquí en Gran Vía, vamos a comenzar nuestra tertulia. De momento solo con Moada Yadi. Moad, encantado de tenerte aquí un jueves más, por circunstancias, que sé que bueno, que en principio no teníamos prevista tu presencia hoy porque ibas a estar de viaje. Te agradecemos que hayas podido estar y se lo agradecemos al tiempo porque siempre es interesante tenerte. Un placer como siempre. Yo me imagino que tú no se lo agradeces tanto al tiempo, pero bueno. Bueno, hemos tenido que perder un vuelo, pero no pasa nada. Cosas que pasan por estar en Ceuta y ser de Ceuta, y estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Cuando el tiempo pues no responde, pues bueno. La idiosincrasia, ¿no? Y hay que estar también adaptado a las circunstancias que siempre con una sonrisa. ¿Qué ocurre? Nos han pillado ustedes hablando, estábamos aquí antes de que comenzara el debate, estábamos aquí hablando precisamente de la primera noticia que vamos a abordar hoy en nuestra tertulia, que es esta noticia que ha ido en portada y que sigue en portada, por ejemplo, hoy del País, y que ha ido en portada de todos los medios desde que sucedió, que es esa imputación de los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Exacto. Y cómo está afectando eso al panorama político y a la campaña del PSOE a estas elecciones municipales y autonómicas. Bueno, veníamos hablando de esa imputación, por eso digo que nos han pillado, que a lo mejor nos han escuchado alguna frase que estábamos hablando de eso. Moad, ¿qué te parece a ti, primero, que se haya producido esta imputación por esta vía, de esta forma y en el momento en que ocurre? Bueno, debemos distinguir dos cosas, ¿no? La primera es que en cuanto a lectura jurídica, el hecho de que sea imputado pues no implica nada más, es decir, imputado pero no condenado. Ahora bien, la lectura política pues es totalmente distinta. No estamos hablando de un presidente cualquiera ni de personas cualesquiera, sino todo lo contrario. Chávez pues ha sido pues un peso pesado y lo sigue siendo dentro del Partido Socialista, y al mismo tiempo, bueno, uno de los varones, pocos varones que tienen la capacidad de decir sí y no dentro del partido, ¿no? Vicepresidente del gobierno español, o sea, aparte del presidente de la Junta de Andalucía, fue vicepresidente segundo. Exacto, aparte de los cargos, tanto a nivel de Andalucía como a nivel de Estado que ha ido asumiendo, el peso político, incluso
puesto en la segunda línea es incuestionable e innegable. Incluso también pues su capacidad de tomar decisiones dentro de Andalucía, a pesar de estar ya, pues digamos, regalado en una segunda línea. Eso sí, el impacto político que puede suponer al Partido Socialista es de un calibre importante. Vemos que el Partido Socialista sale de un problema, pues, bueno, problema no, está dentro de la crisis del PSM en Madrid, la disolución del partido, la incapacidad de Pedro Sánchez de acabar de coger el toro por los cuernos en cuanto a su partido, y ahora ve que pues el principal feudo socialista a nivel del Estado, que es Andalucía, pues se le está temblando, ¿no? Estamos viendo que estas imputaciones pues pueden suponer realmente una amenaza para su fuerza electoral, y luego también una imagen, en cuanto a imagen pública, de realmente cuál es la capacidad del partido de responder a lo que él denuncia propiamente. Sabemos que el caso de los ERE pues está golpeando duramente en Andalucía, no podemos negar lo que es más que sabido, y los casos de corrupción y también siempre hablamos de imputados y no de condenados, pero hay indicios que están indicando pues todo lo contrario, ¿no? Que la implicación institucional, en este caso el Gobierno de Andalucía, ha sido muy importante y determinante en estos casos. ¿De qué modo puede golpear o hacer daño a la campaña electoral, en este caso socialista, en Andalucía? Las urnas lo demostrarán. Eso sí, decir que Chávez y Griñán ya no están en la primera línea política y por lo tanto pues no afectarán de manera importante a los resultados electorales en Andalucía, yo creo que es todo lo contrario. Esta imputación puede terminar en consideración todo lo que son los resultados que se pueden obtener en Andalucía, y sobre todo la capacidad de la legitimidad de la candidatura socialista en Andalucía de realmente revalidar su posición. Incluso, si no me equivoco, corrígeme Nacho, en El País incluso hablaba de que los socialistas en Andalucía obtendrían una mayoría cómoda. Sí. Y días después estamos viendo pues una noticia como estas, que seguramente hará que los porcentajes pues se desciendan de una manera importante, ¿no? Yo te preguntaba también por el momento en que se produce esta imputación, porque coincide con el adelanto electoral de Andalucía, y quizás esto añade un poco más de luz a todas esas prisas, ¿no?, que había por vamos a adelantar elecciones, porque claro, se han puesto encima de la mesa argumentos que siempre se ponen, ¿no? Y yo entiendo que evidentemente Susana Díaz no tenía tampoco información judicial privilegiada como para saber esto, pero quizás siempre hay sospechas, ¿no?, digamos, o... Espero que nunca la tenga, porque eso supondría realmente cuestionar todo lo que es la estructura del Estado. Es decir, la independencia judicial en ningún momento dudamos de ella, y bueno, esperemos que realmente sea una cuestión de coincidencias, pero evidentemente habrá quien quiera pues establecer una lectura conspiratoria de que pues... Qué curioso que justo cuando las encuestas dan una mayoría holgada a los socialistas en Andalucía aparecen estas noticias, y más relacionadas con los pesos pesados del partido, no solamente a nivel autonómico sino también a nivel del Estado. Pero evidentemente yo creo que incluso el presidente del Tribunal Supremo, sí, hoy mismo llegó a decir que, bueno, intentó justificar, o mejor dicho, explicar la imputación de Chávez y Griñán, en tanto que era la única manera de que pudiesen declarar, en tanto que por su condición de aforados. Ahora bien, el tema es que no podemos negar la relación entre las elecciones autonómicas y al mismo tiempo la imputación de Chávez y Griñán. Eso sí, habrá que ver cuánto es de inteligente la dirección y la campaña socialista en estas elecciones en Andalucía para darle la vuelta a este, digamos, imprevisto. Yo creo que Susana Díaz es suficientemente inteligente y políticamente estratega como para superar este bache y realmente pues mostrarse como el punto de inflexión entre lo que fue el PSOE en Andalucía antes de Susana Díaz y después de Susana Díaz, que realmente y objetivamente sí que hay diferencias políticas, sí que hay maneras diferentes de hacer las cosas, pero evidentemente a Susana Díaz le está costando pues desligarse de esta herencia histórica, por no decir lastre, que le ha supuesto pues Chávez y Griñán, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta, como estamos hoy solo, todavía no ha llegado Pablo, tengo que intentar romper lanzas también en favor de la opinión contraria, evidentemente, sí, para animar este debate. Y entiendo que, claro, le está costando quitarse ese lastre de lo que venía antes, porque no olvidemos que a ella la puso Griñán ahí, es decir, no fue una elección del pueblo ni fue una elección del partido, sino fue el propio Griñán, cuando se iba de la Junta de Andalucía y pasaba al Congreso, el que decidió, el que la designó a ella. Sí. Es decir, eso que no crea una ligazón, ¿no?, precisamente con esa herencia anterior. Seguramente, lo que pasa es que evidentemente lo que sí que hemos podido ver desde que Susana Díaz asciende y asume la responsabilidad máxima, tanto a nivel de partido como a nivel institucional en Andalucía, sí que marca un perfil propio, intenta asentar digamos sus bases, intenta imponer
o mejor dicho, pues fijar unas maneras de hacer diferentes a las anteriores, intenta, pues, como es lógico, acomodar lo que es el partido y la institución a su figura y al mismo tiempo a su parecer político, en tanto que líder del PSOE en Andalucía y además como presidente de la Junta de Andalucía. Y eso es totalmente coherente y lógico. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que a pesar de ello, la complejidad de lo que Díaz hereda no es tanto el hecho de que le haya precedido, sino el hecho de que realmente hay muchos casos sin destapar aún, muchos casos que están aún ocultos y mucha información que seguramente ella no tuvo acceso a ella. Y que seguramente estando en la primera línea política en Andalucía, pues ha ido conociendo esos detalles y, claro, esa información judicial seguramente no la tendrá, pero los problemas, o sea, la fuerza digamos, o liderazgo político cuando se demuestra en estos momentos, cuando tú tienes la capacidad realmente de gestionar un momento de crisis y de superarlos, y no cuando estás, pues, días normales sin más. Eso sí, lo que no podemos negar es que esto le traerá mucho dolor de cabeza a Díaz y seguramente le costará muchísimo poder demostrar a la opinión pública andaluza realmente que son maneras diferentes de hacer, que el partido se ha limpiado, porque también ella empezó una purga interna de gran calibre, y eso sí, la gente, pues quieras o no, quiere ver acciones y no quiere ver solamente discursos, y lo que está viendo es que estamos en más de lo mismo, ¿no? En Madrid pasó lo mismo. Gómez, pues, venía de ser, pues, es más, se postuló como alternativa digamos, a la Secretaría General del PSOE a nivel de Estado. Al mismo tiempo, tenía una legitimidad democrática importante, era el alcalde, pues, mejor valorado, etcétera, etcétera, venía de un entorno municipalista con un apoyo importante, la gente, pues, le tenía una valoración muy positiva y al final pasó lo que pasó. Tampoco nos dejemos llevar por esos discursos de, bueno, legitimidad democrática o no legitimidad democrática. Evidentemente no podemos negar que la presidenta de Junta de Andalucía fue puesta, pues, como la candidata del partido, ¿no?, de confianza, del que hasta en su momento lideraba el PSOE en Andalucía y también presidía la Junta, pero claro, igual esa salió el tiro por la culata y es lo que estamos viendo. Ahora habrá que ver cómo será capaz Susana Díaz de superar todas estas circunstancias y lo que digo yo, lo que dije antes, ¿no?, realmente demostrar a los ciudadanos andaluces de que el PSOE con Griñán y con Chávez no es el PSOE con Susana Díaz. Sí. Bueno, escuchen atentamente lo que dice Moad, sobre todo en términos políticos, porque este caballero que tengo aquí a mi izquierda, a su derecha, en la pantalla, es licenciado en Ciencias Políticas, es decir, que no estamos hablando, no es como si hablo yo, que soy licenciado en Comunicación y evidentemente no puedo tener el mismo conocimiento sobre estrategia política y, bueno, desarrollo del mundo político que tú acabas de exponer muy claramente, además me parece de forma muy sensata. Hablabas también de esa independencia judicial que evidentemente no podemos poner en duda y que tú has explicado bien, quizás mejor que yo, lo que yo he querido decir, que es que quizás Susana Díaz tenía acceso a información propia de su partido que le hacía pensar que podía producirse cualquier tipo de imputación, que no quiere decir que nadie sea culpable, sino que ya podía pensar que esto podía pasar en algún momento. Esa independencia judicial que también hemos hablado, ¿no?, ahora mismo, que el presidente del Tribunal Supremo ha salido a intentar explicar, para intentar desligar la decisión judicial de la situación política, y de hecho el Tribunal Supremo les ha citado a declarar después de las elecciones de Andalucía, entiendo que en un intento también de separación, de fomentar esa separación entre poderes, como diciendo, oiga, que lo que nosotros hagamos no termine teniendo una influencia directa o al menos no perjudicial en unas elecciones, aunque evidentemente es inevitable. La influencia está, decir que no habrá influencia es por lo menos minimizar el impacto, digamos. Totalmente, así. pero lo que a veces tenemos la sensación de que el Poder Judicial debe de ir a cargo de lo que es las decisiones políticas o condicionar su acción y su actividad de acuerdo con los plazos y los calendarios electorales o políticos, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, para mí el presidente del Tribunal Supremo en ningún momento tiene que salir a explicar una decisión judicial. Oiga, si el juez cree oportuno imputar a dos ciudadanos, porque me da igual que se llamen Chávez o Griñán, sino a dos ciudadanos en un caso y además en el que el interés público está presente, no hablemos de que se hablan de recursos públicos que se han destinado de manera fraudulenta a otros objetivos que no son los por los que estaba previsto, pues oiga, se citan y no pasa nada. Ahora bien, muchas veces, desgraciadamente, hemos visto, pues, que desde la política, aunque sea con voz baja, se ha intentado condicionar la justicia a sus intereses partidistas, ¿no? Lo hemos visto en Andalucía, lo hemos visto en Cataluña, lo hemos visto también en Valencia. Oiga, a mí me recuerda lo de Chávez, me recuerda, antes lo comentábamos fuera de cámara, ¿no?, cuando veíamos las elecciones autonómicas en Cataluña, cuando el Mundo empezó a publicar los primeros
digamos, informes sobre el supuesto caso de corrupción ligado al clan Pujol, y lo que estamos viendo que al final pues sí que se demostró, pero la reacción política en su momento, de manera unánime, fue de criticar y condenar el instrumentismo de la prensa, de la justicia, etcétera, de que pueden condicionar o influenciar los electores. No, oiga, si hay un caso de corrupción y el juez cree oportuno imputar a una personalidad u otra, adelante. Ahora bien, que los corruptos o presuntamente corruptos no intenten pues abrazarse en la bandera de oiga, la democracia no sé qué, tenemos que el Poder Judicial no puede meterse en lo político, que hay que respetar los plazos. No. Si hablamos de independencia de los poderes políticos, del poder en este caso pues el judicial, el legislativo, etcétera, etcétera, que sea una independencia plena. Sí. Antes comentábamos de manera irónica el tema de que la presidenta andaluza pues no tuviese acceso a información, y yo te decía, ojalá que nunca la tenga. Claro. Si un político tiene acceso a información judicial y más información pues delicada, que pueda condicionar el hacer político diario, o el judicial en este caso, para mí creo que eso sería sumamente grave. No, gravísimo, evidentemente. Sumamente grave, y es evidente pues que estamos viendo noticias de supuestos chivatazos por aquí, informes que salen por aquí. Eso no debería pasar. En un Estado democrático serio, eso no puede pasar. Y podemos ver los ejemplos a nivel europeo. La determinación de la justicia europea en Alemania, en Francia, en Italia, en todos los países de la Unión Europea, y más de la democracia, digamos, de primera calidad, aunque esta calificación puede ser un poco demagógica, pero digamos que las democracias históricas en ningún momento se cuestiona y se plantea el porqué de una acción judicial u otra. Si la justicia cree oportuno tomar unas medidas determinadas, adelante. En el caso de Andalucía, ojalá se puedan demostrar, evidentemente, como decíamos antes, imputado no es equivalente a condenado, pero sí que creo que los andaluces tienen derecho a saber qué ha ocurrido con su dinero y dónde ha ido destinado los fondos destinados a los programas de ERE, y que se sepa que por qué se han destinado a unos sino a otros. Desgraciadamente, la gente más necesitada, y luego seguramente cuando hablemos de lo referente a la tertulia local, lo podemos ver, la gente más necesitada tiene derecho pues a recibir precisamente aquel dinero que lo necesita. Desgraciadamente en Andalucía pues hemos visto, a partir de la prensa y seguramente pues cuando el sumario sea público, es que esos fondos se han destinado a dedo. Sí. Y se han destinado a dedo y seguramente a gente que no le hacía falta, cuando hay muchísimas familias que lo necesitan y familias que sin aquellas ayudas pues no pueden vivir con dignidad. Desgraciadamente en Ceuta también está ocurriendo lo mismo, y luego ya entraremos en detalle cuando referamos al tema, a los expedientes paralizados de ayudas sociales, y luego ya entraremos en detalle, pero lo que sí que es cierto es que desgraciadamente estas cosas no pueden quedar impunes. Oigan, es que en España hay más de 1,5 millones de familias que están sin ningún ingreso. Usted ponga que una familia pues está compuesta por 3 miembros, pues ya estamos hablando de 3 millones de personas. Estamos hablando de una parte importantísima de la población que está sin ningún ingreso. Y si además aquellas personas a las que les confiamos nuestro voto, y que independientemente de que les hayamos votado o no, porque al fin y al cabo el presidente de una comunidad autónoma vota, o mejor dicho, gobierna para el conjunto de la ciudadanía. Si además ese representante lo que hace es traicionar a la confianza de la gente, yo creo que lo mínimo que se le puede hacer es que responda ante la justicia y que en todo caso le dé una explicación a la ciudadanía de por qué se ha hecho lo que se ha hecho. Estamos viendo lo mismo que está pasando con el caso de Pujol con las comisiones de investigación. La gente tiene derecho a saber qué está pasando y por qué el dinero que es público se ha destinado por intereses partidistas o particulares. Ya digo, presuntamente. Sí, lógicamente, hasta que el juez no diga lo contrario o la justicia no diga lo contrario, siempre será presuntamente. Bueno, yo quería pasar por las tarjetas Black, pero no vamos a saltar porque creo que hay un tema interesante, y como nos quedan 3 minutos, creo que podemos hablar rápidamente de él, que es ese modelo, ese anuncio, ¿no?, que hacía hoy Lidl, concretamente la empresa Lidl, la empresa de supermercados, ¿no?, que anunciaba sus cuentas del año, publicaba sus cuentas del año en registro mercantil, las entregaba, y demuestran una estrategia interesante, entiendo yo, en tiempos de crisis, y lo he querido destacar porque es un asunto económico que a mí me llama la atención, que es que en tiempos de crisis Lidl ha apostado por otra forma de hacer negocio, una forma que precisamente contradice esa especie de determinismo económico que parece ser que existe, porque siempre dice, esto se hace así porque es que no nos queda otra solución para salir de la crisis. Pues mira, Lidl ha apostado por seguir abaratando precios, bueno, ya sabemos que es una compañía, una empresa que se dedica a las superofertas, ¿no?, por decirlo así, pero ha apostado por seguir abaratando precios
y ha asumido una pérdida, en este caso de unos 12 millones de euros, aproximadamente una pérdida en la ganancia, es decir, ha dejado de ganar 12 millones de euros con respecto al año pasado, sigue ganando muchísimo dinero, creo que 27 o 37 millones de euros, no lo sé exactamente, pero ha asumido esa pérdida a cambio de conseguir más cuota de mercado, es decir, conseguir más consumidores fieles, que en un futuro, si Dios quiere, entiendo que la estrategia de la empresa, pues ellos podrán subir precios y aumentar beneficios. ¿Qué te parece a ti esta situación? A mí me parece que desgraciadamente lo que hemos visto, digamos lo que la primera vez que vine a este plató yo lo llamé o califiqué de brazo mediático de la troika o el brazo mediático del poder económico y financiero mundial, no solamente europeo. Que desgraciadamente muchas personalidades, algunas de ellas pues del ámbito académico o del ámbito de la investigación, pues intentan justificar ciertas medidas fundamentando estas en números y formulaciones económicas de que desde el punto de vista liberal o capitalista o alternativo, socialdemócrata. No, tenemos que valorar lo siguiente, o en todo caso afirmar lo siguiente para que los espectadores nos entiendan. Las políticas que se implantan y las medidas que se implantan, no solamente a nivel político, sino también a nivel empresarial, se ligan solamente por el interés de mercado. Es decir, yo, Lidl, tengo dos opciones, o bien ampliar mi mercado. Y por cierto, no es que pierda dinero, sino simplemente que gana menos. Sí, gana menos, sí. Sino que gana menos. Y además, guardo, digamos, que hago que mi presencia en el mercado sea más fuerte y que la confianza del cliente hacia mí y el consumidor sea a largo plazo, yo salgo ganando. Antes que lo comentábamos fuera de cámara, que es el tema del keynesianismo y mucha gente cuando dice alternativa a las políticas liberales, nuestras políticas socialdemócratas, o las políticas de la derecha frente a las políticas de la izquierda. Yo voy a dar un caso concreto que es el de los Estados Unidos. Estados Unidos no es para nada sospechoso de ser socialdemócrata ni ser de izquierdas, totalmente. Al contrario, pero si vemos las políticas americanas que se han implantado desde el 2008, en el momento más álgido de la crisis, 2008, 2009, 2010, la Reserva Federal, que sería algo parecido al Banco Central Europeo, lo que ha hecho ha sido inyectar dinero en el mercado. Lo que ha hecho el Estado, supuestamente más liberal del mundo, ha sido intervenir de una manera directísima en el sector, y en el caso de Detroit y la industria automovilística estadounidense, que es muy importante. Recuerdo que Barack Obama dijo lo siguiente, dice, es que si la industria automovilística en Estados Unidos la dejamos caer, cae toda la industria americana. Aquí desgraciadamente vemos que se hace todo lo contrario. Y pongo un ejemplo, pusimos antes un ejemplo, ¿no? Que es el hecho de que en momentos de bonanza económica, en España desgraciadamente, en lugar de guardar el dinero, esperando de cuando lleguen las vacas flacas, lo que hemos hecho es que ha sido, pues, derrochar el dinero. Puertos por aquí, aeropuertos por ahí, infraestructuras sin sentido. Innecesaria, además. Innecesaria. Tenemos la mayor red de alta velocidad del mundo, si no me equivoco, la segunda o la tercera. Sí. España. ¿No? Y en autopistas también somos también los primeros del mundo. Vaya. Los primeros de Europa seguro, no sé si del mundo. Y a nivel europeo, sin lugar a dudas, solamente hace falta ir a la Comunidad de Madrid y ver autopistas vacías y que tienen que cerrar porque nadie transita por ellas. Ahora bien, todo lo contrario, y en épocas de crisis, en lugar de invertir e inyectar dinero público o incentivar el sector privado, lo que hemos hecho ha sido, pues todo lo contrario, recortes sociales y más recortes sociales, justificando de que gracias a esos recortes sociales volveremos a la situación anterior, cuando vemos que todo lo contrario. España saldrá de la crisis, pero España saldrá peor que cuando entró en la crisis. Lo dejamos aquí, Moad, si no te importa, porque ya son las 12 del mediodía, vamos a ir ahora a publicidad. Laura Ortiz, nuestra compañera, nos traerá todas las noticias de Ceuta y a la vuelta, si quieres, seguimos hablando de este asunto y de otros interesantes que han pasado a ámbito local, como tú adelantabas ya antes, pues esos expedientes paralizados de asuntos sociales que precisamente denunciaba el MDIC. Enseguida lo vemos a la vuelta de publicidad. Nada, ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Ahora vamos a conocer todas las noticias de Ceuta de la mano de nuestra compañera Laura Ortiz. Laura, ¿cómo va la mañana? Pues Nacho, complicada como a lo largo de toda esta semana. A estas horas sigue sin restablecerse la comunicación marítima entre Ceuta y Algeciras, que quedó suspendida al mediodía de este miércoles por el fuerte viento y el oleaje. El buque Paseo per Formentera se encuentra en Algeciras a la espera de que pueda realizar el trayecto hasta Ceuta. La primera de las salidas que haga desde el puerto ceutí tiene ya todo el pasaje vendido, ya que fueron muchos los viajeros que este miércoles habían comprado el billete para la rotación de las 4 de la tarde y que finalmente no pudieron viajar. La alerta amarilla finaliza esta tarde a partir de las 6.
Y entramos en cuestiones políticas porque UPyD ha denunciado que el gobierno de la ciudad quiere hacer en estos meses que restan hasta las elecciones aquello que no ha llevado a cabo durante la legislatura. En concreto, la formación Magenta se refiere a las actividades de mejora de alumbrado público en 18 barriadas, un contrato de 102.000 euros y que tiene un plazo de ejecución de 3 meses. UPyD ha asegurado que la cercanía de las elecciones autonómicas está provocando que el Partido Popular quiera hacer en 3 meses lo que no ha hecho durante el resto de la legislatura. Así lo afirma respecto al expediente ya en ejecución referente a las actividades de mejora del alumbrado público necesarias en 18 barriadas de Ceuta. Se trata de una actuación por valor de 102.000 euros que ha sido adjudicada a una empresa de electricidad de la ciudad. La misma, explican desde UPyD, que tiene contratado el mantenimiento de la red de alumbrado público. La formación Magenta considera que este contrato poco tiene que ver con el mantenimiento de la red y se hace varias preguntas respecto al mismo, como si es legal que Ubimace se encargue de las bases, así como de la demolición, la reposición de las baldosas alrededor de las farolas y de la retirada de escombros, si es legal utilizar personal adscrito al contrato de mantenimiento de alumbrado público para la ejecución de la obra o si existe alguna ilegalidad en el cumplimiento del pliego de mantenimiento de la red de alumbrado público. De responderse estas cuestiones de forma afirmativa, UPyD se pregunta quién permite esto e insiste en que ahora todos son prisas por terminar, poder inaugurar y decir lo bonita que está la ciudad. El Ministerio de Educación ha creado una comisión con la idea de evaluar la posibilidad de convertir al Instituto Almina en un centro integrado de formación profesional. Actualmente las instalaciones de la Almina albergan varios ciclos medios y superiores, tanto en modalidad presencial como a distancia. Convertirlo en un centro integrado de FP significaría que el instituto dejaría de impartir enseñanzas de bachillerato y eso, aunque Educación entiende que el cambio sería positivo, ya que allí también se podrían realizar prácticas de cursos del SEPE. El sindicato UGT también ha decidido iniciar movilizaciones por la situación de los trabajadores del sector postal que se llevarán a cabo entre el 15 de marzo y el 15 de abril, unas protestas que incluso podrían derivar en una huelga. El motivo es que el Ministerio de Hacienda está retrasando el proceso para revisar la propuesta del nuevo convenio colectivo. Tras la decisión de Comisiones Obreras de retomar las protestas por la situación del sector postal, ahora es el sindicato UGT el que toma la palabra para criticar la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda, que no da luz verde a la propuesta del nuevo convenio colectivo consensuada entre las centrales y Correos y que pretende poner en valor a los trabajadores y que se llegue a un buen convenio colectivo y un convenio justo para todos. Y como el Ministerio de Hacienda no responde, UGT iniciará movilizaciones a partir de mediados de marzo. Nos vamos a manifestar, vamos a hacer parones, vamos a hacer encierros, vamos a hacer lo que haga falta para que este convenio salga adelante y que salga de una manera justa. Porque el nuevo convenio pretende ser una solución a la precariedad laboral de los últimos años. Estamos negociando que haya más plazas en Correo para que la gente pueda trabajar y demás, y lo que queremos es una mejora salarial mínima, porque sabemos que no se puede negociar mucho más. Ahora UGT tiene la intención de establecer criterios comunes con el resto de sindicatos que apoyaron el proceso de movilizaciones anterior, para que, de esta forma, hacer más presión para que la situación se resuelva lo antes posible. Y ya estamos en Cuaresma y como marca la tradición, durante el miércoles de ceniza se llevó a cabo el acto para la rúbrica de todas las cofradías ceutíes. También se descubrió el cartel ganador de la Semana Santa, la fotografía La Pasea Contigo, obra de Francisco Javier Goyit. Miembros del Consejo de Hermandades, así como el presidente de la ciudad, acudieron a este evento en el que Juan Vivas pidió unidad y humildad para esta nueva etapa. Que el camino son las huellas que dejaron los que nos precedieron, con sus aciertos y con sus errores. Es necesaria la humildad, es necesaria la generosidad y es necesaria la unidad. Nacho, pues hasta aquí las noticias de esta mañana de jueves. A todos los que están en casa les recordamos que la información vuelve a Ceuta Televisión esta noche desde las 8:30. Mientras tanto, sigan disfrutando de Gran Vía con Nacho Gallego.
Pues muchas gracias, Laura. Ya has visto que había mucha actualidad de la que hablar, pero yo quiero empezar por dos temas precisamente que traía a colación estos días el Movimiento por la Unidad de la Ciudadanía, un movimiento al que tú perteneces. Es precisamente esa paga extra del año 2012 que ahora el gobierno de Ceuta ha decidido que sus políticos van a tener, lo hace por vía decreto, mientras que, por ejemplo, los trabajadores han tenido que ir a juicio, han tenido que ganar un juicio para ganarse esa paga extra, y en cambio ellos pues han decidido que ya se acabó eso de la austeridad y que está bien llevarse su paga extra sin necesidad de pasar por los filtros que han pasado los demás. Sí. No, yo sigo el hilo de lo que decía el presidente Vivas, tal como lo hemos podido ver en el informativo, ¿no?, con Laura. Ha venido a colación, ¿eh? Exacto, y es que él ha terminado con dos palabras que a mí me llaman mucho la atención, y ha dicho humildad y generosidad. Humildad y generosidad sobre todo con su equipo de gobierno y los altos cargos. Para que los espectadores lo sepan mejor, ¿no? Y es que, como bien has dicho, Nacho, los trabajadores han tenido que recurrir a la justicia para que se les devuelva lo que es suyo, que son las pagas extras concretamente del 2012, si no me equivoco. Sí. Un cuarto de esa paga extra. Exacto, un cuarto de esa paga extra. Para ser más exactos, un 24,04%. En cambio, el gobierno lo que ha hecho es aprobarlo, pero por decreto. Y desgraciadamente, para los intereses de los ciudadanos, el PP está acostumbrado a que pues lo que yo no puedo hacer por mayoría absoluta, pues lo hago a decretazos, ¿no? Lo hemos visto a nivel nacional y evidentemente a nivel local, siempre que tiene la posibilidad de hacerlo, decreto por aquí, decreto por ahí, ¿no? En concreto, el decreto 239/2015 dice lo siguiente, es que es muy curioso, dice: en 2015 se les reembolsará al gobierno y a los altos cargos, es decir, habla concretizando, ¿no? Dice, al gobierno y a los altos cargos. Pues la diferencia, en este caso, de las pagas extras correspondientes al 2005, una diferencia que supone del 24,04%, ¿no? Aprobado por el Pleno de septiembre del 2012. Vaya cara dura. Es decir, exigirle a los ciudadanos que aprieten el cinturón, exigirles que en momentos de austeridad tenemos que, como lo hemos visto, anteponer la unidad ante cualquier interés particular o partidista. Exigir que los más necesitados se aguanten, que no pasa nada, que eso lo exigen las circunstancias, que el gobierno está haciendo todo lo posible en políticas sociales, que como podemos ver la semana pasada con el informe de la EAPN sobre la pobreza en Ceuta, cómo ha aumentado, pues a pesar de ello el gobierno pues alardea de que somos los que más destinamos ayudas a la pobreza, cuando hemos visto que cada ciudadano en situación de pobreza solamente se le destina 300 euros, 336 para ser más exactos, que luego no nos llegan que no somos objetivos ni precisos. Oiga, esto es reírse de la gente. Yo, si mañana subo a Finca Guillén o a Vicente Martínez, o me paseo por el Príncipe o cualquier barriada, o me voy por la calle Real y les digo a una persona que está en paro, le digo, oiga, que sepas que el gobierno ha aprobado por decreto que se le destine, pues en este caso un 25% más en este año, pues correspondiente a la paga extra, que los trabajadores, humildemente, que se han tenido que aguantar y soportar las estupideces, por llamarlo de alguna manera, de los gobiernos precedentes y de las políticas insensatas y derrochadoras que se han llevado a cabo, pues a pesar de ello, ellos han tenido que recurrir han necesitado una sentencia judicial que les devuelva lo suyo, y en cambio, pues en este caso el señor Carrera pues no le ha temblado la mano en firmar el decreto. Bueno, el decreto en este caso lo firma el presidente, pero digamos que pues el equipo de gobierno pues no ha dudado en subirse el sueldo, ¿no?, para llamarlo de alguna manera. Precisamente te lo iba a decir que, bueno, en cierto modo es subirse el sueldo, aunque sea poco, no sé cuánto corresponderá, 500 euros, pues este año se ha subido el sueldo 500 euros en un año, pero ya son 500 euros que ellos son los que deben dar ejemplo. Como tú has dicho, quien ha provocado esta crisis no ha sido la ciudadanía, ha sido quienes gestionan la ciudadanía, es decir, los políticos, los gobiernos, y en una situación en la que, como tú bien has dicho, hay una extrema pobreza o hay altos índices de pobreza, en la que hemos visto esta semana como la deuda pública se eleva hasta el 97% y prevén que se eleve hasta el 100%, no creo yo que sea la medida más inteligente, que parte de esa deuda pública, parte de ese dinero público que los españoles estamos gastando, se dedique precisamente a pagarle la paga extra a aquellos que decidieron que no debía haber esa paga extra. Fíjate, Nacho, hay una cosa que es importante, que es el tema del tiempo, ¿no?, en política. En política siempre se dice que en cuanto a estrategias, ya sea en campaña o fuera de campaña, o la acción de gobierno, el tiempo político es muy importante, ¿no? Y las acciones políticas, en el momento en el que se dan, pues tendrán un impacto u otro. Que el ciudadano ceutí, y voy a concretizar más, que los 40.000 ceutíes que viven en pobreza
y que más del 7% está en situación de exclusión social, y que, ojo, con números oficiales, que no son números que se ha inventado ni una ONG ni cualquier Son del lobby. Instituto Nacional de Estadística. Del Instituto Nacional de que Estadística. luego los releía EAPN, pero eran del Instituto Que, por Nacional cierto, de Estadística. el Instituto Nacional de Estadística es uno de los institutos más prestigiosos a nivel europeo en cuanto a información y en cuanto a gestión de estadística. Por lo tanto, que luego no se nos diga que los números nos los inventamos. Es más, la semana pasada yo lo decía, hablamos de números oficiales que el Estado remite a las demás instituciones. Que después de una semana en la que se publica en los medios de comunicación que 40.000 ceutíes están en situación de pobreza y que más del 7% está en exclusión social, que salga el gobierno y imponga por decreto subirse los sueldos, yo no sé cómo llamarlo. Mínimo Eso, frivolidad. frivolidad. No debería ser yo quien utilizara este tipo Más que de frivolidad es insultar a la gente, decirle, oiga, sí, usted está pobre, a usted le voy a mandar 336 euros, porque mira, y eso, luego ya lo veremos en el siguiente punto, si es que el expediente o su expediente se resuelve, ya te puede aguantar 3-4 meses sin ingresar ni un duro, pero que yo luego, pues por decreto, me subo el sueldo. ¿Te guste? Bien. ¿Que no te gusta? También. Claro, La gente, desgraciadamente, cuando hablamos, fíjate, de desafección política, de que la gente pues ya no participa, no le gusta o está indignada, o por qué ocurre lo que ocurre, por qué hacen de una formación o bajo otra. Oiga, es que si miramos los números y miramos desgraciadamente esta arrogancia, la arrogancia es porque no le encuentro otro nombre que arrogancia, que en este caso pues el consejero, no voy a decir nombres, pero el consejero competente, que en lugar de firmar una denuncia que los técnicos municipales han fundamentado jurídicamente y devolverle a las arcas públicas, en este caso 700.000 euros, en lugar de firmar aquello, el gobierno se dedica a firmar decretos para subirse los sueldos. Los ciudadanos tienen que saber esto, de que los que están gobernando hoy en día Ceuta, en lugar de velar por los intereses generales y de recuperar dinero público, en el caso Intervías, que son 700.000 euros, y muchísimos más casos de irregularidades, de reconocimientos extrajudiciales, que en lugar de hacer todo aquello, lo que hace es subirse el sueldo. Hablando claro, no hace falta darle ninguna lectura política, ni jurídica, ni nada. El decreto está claro. Es más, la gente lo puede ver, repito, el decreto 239/2015, en el que sale especificado, además es una disposición transitoria del último pleno, que la gente pues lo vea, que sepan que el gobierno de Ceuta se ha subido los sueldos, a pesar de que Ceuta ha registrado el mayor crecimiento de pobreza de todo el Estado, no, de toda Europa. Sí, esos son datos, como tú dices, objetivos y comprobables, todos, desde la pobreza hasta la decisión del gobierno. Decisión, bueno, es que claro, yo no tengo que meterme en estos asuntos, no debería, pero claro, desde mi punto de vista es una estrategia incluso torpe políticamente hablando. En este momento, justo antes de unas elecciones, habiendo conocido la semana pasada los datos de pobreza, bueno, claro, no te voy a preguntar a ti a qué responde tomar esa decisión ahora y no tomarla después de las elecciones, que sería casi más interesante, bueno, inteligente, perdón. Yo fíjate, Nacho, yo desgraciadamente muchas veces se me critica a nivel personal, ¿no? De que a veces no pensamos de manera estratégica, de que no calculamos, no conspiramos, ¿no? Que esto guárdalo ahora, no lo saques después, etcétera, etcétera. Nosotros, tanto Muada Yadi como el Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, y al mismo tiempo, en el pleno lo hemos visto con esta compañera, la diputada Fátima Ahmed, hemos insistido siempre en la honestidad y en la honradez política. Jamás venderle humo al ciudadano, jamás mentirle, decirle siempre la verdad, decirle siempre lo que ocurre y lo que podemos hacer. Lo haremos y lo que no podemos hacer no lo haremos. Ser honestos con la gente. Este gobierno no está siendo honesto, ni humilde, ni generoso, está siendo arrogante. Está siendo arrogante, está insultando a la gente. Le está diciendo, oiga, usted está en situación de pobreza, en situación de exclusión social, y luego ya pasaremos al siguiente punto, ¿no? Sí, lo voy a relacionar con expedientes del alquiler. Explícalo, si no te importa. No, ya estamos aquí porque era el siguiente tema que íbamos a hablar y está muy relacionado porque estamos hablando de gente que se sube el sueldo o que decide un dinero que del año 2012 recuperarlo, por decirlo así. Y esto en un momento en que hay una gran pobreza y precisamente en el que el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía denuncia que existen un importante número de expedientes paralizados en asuntos sociales, expedientes de personas que entiendo tienen necesidades. Fíjate, nosotros cuando, de hecho lo dijimos aquí y también podéis ver las intervenciones de la compañera Fátima Ahmed y también del MDIC, las distintas notas de prensa que se publican y también en las interpelaciones que hemos realizado en el Pleno, etcétera, ¿no? Y es el hecho de que siempre hemos exigido desde la coherencia propiamente ideológica y política de que los poderes pues expliquen al menos
explican al menos. Cada uno ideológicamente o políticamente puede defender la situación que quiera libremente, pero al menos darle una explicación a la ciudadanía, porque al fin y al cabo el presidente Vivas es el presidente de los que le votaron y de los que no le votaron, y por lo tanto, del mismo modo que debe velar para los intereses de una parte de Ceuta, también tiene que velar por los intereses de otra Ceuta, y no limitarse a su burbuja imaginaria que, como habéis visto en los deseos de televisión española, pues definía Ceuta como, vamos, el paraíso en el Mediterráneo, ¿no? En este caso, mira, muy concretamente, en cuanto a las ayudas sociales, ¿no? Estamos hablando de expedientes relativos a las ayudas al alquiler, lo que se llama el alojamiento alternativo, y luego hay expedientes relativos al ingreso mínimo de inserción social. Hay expedientes paralizados desde noviembre. Desde noviembre del año 2014. 2014. De momento, es decir, noviembre, diciembre, enero y febrero. Ustedes imagínense una familia que dependa de este ingreso mínimo de inserción social, que por el hecho de que no se le haya resuelto, al menos que le digan a la gente sí o si no, pero no dejarla colgada. Decirle a esas personas, a estas familias, ir a su casa y decirle, oiga, no voy a resolver su expediente, pero el sueldo me lo subo. ¿Cómo te quedas? Es duro, cuanto menos. Es duro. ¿Cuántas familias perdón, cuántos expedientes estamos hablando? No sé si has dicho el número o el porcentaje. No... Digamos que desgraciadamente... Que no es lo importante, quiero decir, que haya uno ya es suficiente con lo que para que sea grave. Pero... Con lo que nos estamos topando, desgraciadamente, es que para conocer estos casos tenemos que hacer casi de detective. Desgraciadamente la política en cuanto a transparencia que está llevando el gobierno se limita a colarnos subidas de sueldo pues en decretos así, en cláusulas transitorias por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y tienes que ir pues a picar a ver si encuentras algo. Sí, con lupa. Con lupa, que tú vas a solicitar un expediente y no te lo dan, que vas a pedir una cosa pues casi como si fuese una hazaña, ¿no? De conseguir toda esta información. Nosotros cuando publicamos la semana pasada el tema relativo a estos expedientes, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con respuestas en plan, pues que sois unos electoralistas, lo decís justo ahora, esto no es del todo cierto, no es así, explicaciones sin fundamento, vacías, pero desgraciadamente volvemos a ver con números de que esto es así. A nosotros nos han asistido a nuestro espacio del MDIC y también directamente a la diputada Fátima Med familias con expedientes diciéndole, oiga, solamente quiero que me digan si tengo derecho o no tengo derecho. Y fíjate, en relación con esas familias, ayer mismo en la sede del MDIC vino una familia que en relación con las becas del ayuntamiento, las becas universitarias, que nos decía, el requerimiento que le han puesto a mi hija ha sido el siguiente, que quieren que yo aporte información sobre mi situación económica. Cuando este padre asiste al área de educación y le diga, oiga, ¿cuál es la información o cuáles los requisitos que necesitáis? Ojo, cuando solicitas una beca, tú ya das autorización a que investiguen y miren todo lo que tenga. Entiendo tu última declaración y ese tipo de cosas, obviamente. Que le diga, la renta la he entregado, toda la información económica la he entregado, pero que reciba este hombre la siguiente respuesta, usted sabrá, para mí esto es una tomadora de pelo. Decir que vamos a acelerar las becas y que una persona cuando vaya a preguntar qué se le requiere, cuando ha presentado toda la documentación y se le diga, usted sabrá, oiga, venga, vámonos. Y desgraciadamente lo estamos viendo igual, con el tema del alquiler, con el tema de los programas de empleo juvenil. No sabemos qué requisitos se piden, qué se les exige a la gente, que se publican convocatorias y cuando vas a preguntar o a informarte te digan, no hace falta que vengas, que esto ya está decidido, esto ya está dado. Desgraciadamente Ceuta está soportando esta ineptitud y esta cara dura de los que están pues hoy en día gestionando lo que es el hacer político y el hacer público de la ciudadanía. Lo que no podemos decir es seguir mintiéndole a la gente y decirle, oiga, si tú te quejas, eres electoralista, pero si no te quejas, pues bienvenido al club, este es un partido serio, responsable. No. Decirnos y también acusarnos de electoralistas es también injusto. Desde el primer momento, antes del MDIC y después del MDIC con Fátima Med, lo que vemos es lo siguiente, que siempre hemos denunciado situaciones fundamentadas documentalmente. Hay unas denuncias, eso, como periodista, que veo diariamente la información. Es verdad que desde el principio, del primer momento, tanto la diputada como el movimiento ha ido pues cada semana, cada 3 días, cada 2 semanas, no sé exactamente, pero ha habido cíclicamente denuncias. No es una cosa que haya empezado a hacer ahora, eso hay que reconocerlo. La semana pasada se celebraba el pleno. Hemos salido decepcionados. No en tanto por las 2 propuestas que sí que fueron aprobadas, una relativa a nombrar al futuro complejo deportivo de las Carmetas como Nayim y la otra
relativa, digamos, en cuanto a las interpelaciones me refiero. Nosotros solicitamos 3 interpelaciones. La primera sobre el pago de facturas de la luz a establecimientos privados, en el caso de la Copa de Navidad. No recibimos respuesta. Pedimos también información sobre los requisitos de acceso del Plan Juvenil de Empleo. Tampoco recibimos información. Pero recibir respuesta, perdóname. Solicitáis información, entiendo, oficialmente y recibís. Nosotros le pedimos al gobierno que, oiga, en el caso de los establecimientos privados, si ustedes nos acusan de electoralistas y de que mentimos y de que engañamos a la gente, pues vamos a ver, usted tiene la oportunidad y el deber también de responderme y de si yo me he equivocado o yo he difamado o yo he engañado o he mentido, pues tomar las medidas necesarias. Si yo le digo, oiga, usted, gobierno, ha pagado con dinero público establecimientos privados y usted no me da respuesta, ¿esto qué quiere decir? Claro. Si yo le digo, explíqueme los requisitos de acceso al Plan Juvenil de Empleo o cualquier política municipal o el tema de las ayudas del alquiler o el tema de las ayudas sociales y usted no me las da, ¿esto qué quiere decir? Primero, indiferencia. Segundo, yo hago lo que me da la gana, tengo mayoría y por lo tanto yo respondo a mis intereses propios. Desgraciadamente yo cuando personalmente o como MED, como Fátima Med, que por cierto los requerimientos que nos vienen, las visitas son cada día más numerosas, de gente que viene precisamente a traernos documentación oficial que nos digan ¿por qué me exigen esto cuando yo he presentado toda la documentación que me requieren? Claro. ¿Por qué me dan largas a pesar de tener derecho a estas ayudas? ¿Por qué esta diferencia de trato? ¿Por yo no ser tal o por no tener el sustento de un partido o de otro no tenga acceso directo a estas cosas? Que son sus derechos, sus bienes, sus servicios. Antes también una acusación, digamos. No, nosotros siempre pedimos ¿no? Es decir, acusar. Fíjate, Nacho, nosotros en ningún momento hemos acusado o hemos amenazado a ninguna formación ni a la acción del gobierno. Simplemente les pedimos, como ciudadanos, no como formación política, sino como ciudadanos, que se nos expliquen las cosas. Lógicamente. Simplemente, nosotros lo que pedimos es, oiga, hay paralización en la tramitación o en la resolución de los expedientes ligados a las ayudas al alquiler. ¿Sí o no? Si es un sí, explíqueme por qué. Claro. Que hay un retraso en la tramitación o en la resolución de las ayudas sociales digamos, de ingreso mínimo de la inserción social. ¿Sí o no? Si es un sí, explíqueme por qué. Claro. Porque desgraciadamente vemos que hay expedientes paralizados desde noviembre. Eso no es un dato que yo me invente, podemos ir a la consejería competente perfectamente hoy mismo y ver que hay expedientes sin resolver desde noviembre. Por cerrar este asunto, más que nada porque tenemos que terminar la tertulia, hay expedientes, pero ¿te consta que son unos expedientes concretos o os consta que son unos expedientes concretos y hay otros expedientes que se salen adelante o son todos los expedientes que tramitan? Todos los expedientes no. Como he dicho antes, hay expedientes en cuanto a la tramitación y otros que no se han resuelto. Hay dificultades en que unos pues no se han podido tramitar, no se han tramitado correctamente o no se ha facilitado la tramitación y otros en los que la resolución pues sigue colgando. Lo que nosotros decimos es lo siguiente: si la gente tiene derecho a estas ayudas, que se le dé esa ayuda. Lo que no puedes hacer es dejar a familias enteras colgando de una resolución. Tú no puedes estar esperando. Ya digo, hay muchas familias en Ceuta, desgraciadamente, que dependen del IMI. Los administrativos deberían ser más ágiles si el problema es de agilidad. Si es de agilidad, ojalá. Si es otro problema, no lo sé. Porque lo que podemos hacer es, por ejemplo, nosotros cuando exigimos que se acelerara las ayudas universitarias, las becas municipales en este caso, se aprobó también por unanimidad. Y también nosotros nos felicitamos por ello, porque creemos que era una muestra de responsabilidad por parte del gobierno, pero desgraciadamente vemos que lo que están haciendo es pues tirar largas, ¿no? Ganar tiempo. Si tú dices a la gente, se te requiere X información, y cuando tú accedes que te digan, ¿usted sabrá? Pues oiga, no. Moad, muchísimas gracias por acompañarnos un día más aquí. Tenemos que terminar la tertulia, era muy interesante el tema que estábamos hablando. Podemos seguir hablando la semana que viene, por supuesto. Tú estás en tu casa, estás bienvenido siempre. A ustedes les insto a que aguanten un segundito en publicidad. A la vuelta estamos aquí con Juanmi Armuña y con Javi Barrientos para hablar del carnaval. Muy buenas, pues ya estamos aquí de vuelta en Gran Vía. Tenemos con nosotros hoy, como ya he anunciado antes, un final de programa muy carnavalero. Tenemos a dos de los grandes triunfadores de este concurso de agrupaciones, a Juanmi Armuña. Juanmi, encantado que estés aquí. Muy buenas, Nacho, gracias. Y a Javi Barrientos, que como pasó frío ahora van a escuchar la voz que tiene. Javi. Muy buena, sí, ya estoy tocadillo. Javi y yo tenemos una historia de amor muy bonita, usted no lo sabe. Una noche compartimos una cena muy íntima, los dos. Después no me dio ni el teléfono, pero bueno, eso es otro pesar femenino, digamos, que nos queda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de resaca del carnaval, Javi? Pues dura, está siendo dura, pero bueno, sarna con gusto no pica y
y la verdad que bien, no hay ningún problema en principio, todavía veremos a ver los días que quedan. Y contento con el premio, ¿no? Supongo. Hombre, muy contento, la verdad, un experimento, una experiencia nueva, un experimento que ha salido de ahí y la verdad que bien. Juanmi, ¿tú qué tal? Tú me consta que has ido hasta Cádiz a celebrarlo. Sí, bueno, como el lunes de carnaval en Ceuta pues no hay nada programado, pues decidimos irnos a Cádiz, un mini grupo de la comparsa, 6 personas, y estuvimos por allí canturreando por la calle, pero tú sabes. Una callejera casi, por decirlo así. Al oído de la gente, tampoco a lo grande. Y bien, echamos el lunes allí y el resto de la semana pues nada, cansado pero con una sonrisa en la cara, ¿no? Oye, ¿cómo reaccionaba la gente a la que le cantabais en Cádiz? Bien, la comparsa de Ceuta en Cádiz siempre, ¿no? Siempre tiene un nombre y la gente cuando escucha que eres un carnavalero de Ceuta, pues la gente te pone el oído. Por el trabajo que han hecho los compañeros anteriormente, claro. Bueno, compañeros y vosotros mismos, que también habéis ido a Cádiz, al Falla, en su momento a participar allí, ¿no? Pues antes de que empecemos en profundidad en esta entrevista, quiero que veamos un trocito de la actuación de estos señores. Primero vamos a ver un poco de la actuación del cuarteto en el que participaba. Había un cuarteto particular porque erais 3 y un poco. Sí, 3 y mucha gente también. Pues vamos a ver un poco de esa actuación. Escúchame, ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Dale a la música que por ahí viene mi amiga Tony! ¡Que viene mi amiga Tony! De la Plaza de los Reyes. Iba yo otro día por allí, no te vas a imaginar quién yo viví, al Premium Merchandising este. Sí. Haciendo el loco y dando volteretas. Menos mal que llegó una patrulla de la policía y se lo llevó para comisaría. Déjalo, tía, este está haciendo el indio todo el día. Sí. Además, escúchame. Compréndelo. Es imposible nuestro amor. Ya no me voy a empezar a darme otra con la mustia. Escucháis, Camela, y os ponéis loca del coño, ¿eh? Oh, de verdad, ¿eh? Una cosa. Fíjate, hablando de música, no eres poblado y te ve el ambiente. Bueno, aquí veníamos riéndonos porque hablábamos de esa escenografía, ¿no? Que ponían, macho, por cierto, que poquita ropa, ya decía yo, que habéis pasado. Demasiado poca. Poca ropa y buenas piernas, Ya, luego no sé si se te da aquí vivo, ya. Esa finita vamos a tener que repetirla alguna vez. Este año no ha sido el tipazo. Bueno, ¿cómo ha sido ese cambio? Porque tú eres un tío de chirigotas, ¿no? Y es la primera vez que salías en un cuarteto. Sí, es la primera vez, pero tenía ganas de probar a ver qué tal se me daba y eso. Siempre, la verdad, me ha llamado la atención mucho el tema de las obras de teatro o cosas de esas, que nunca había hecho ninguna, pero esto es lo más parecido. Entonces tenía ganas de probarlo y ver qué tal se me daba y cómo era la experiencia, y entonces pues me lo propuso Borrego en su día y Miralle, que iba a salir al principio, y me gustó la idea y yo, pues venga, para adelante y que sea lo que Dios quiera. Sí, bueno, tú decías, ¿no? Que era muy distinto también participar con una agrupación, como comentaba, bueno, fuera de cámara, comentaba Juanmi, es muy distinto participar en una agrupación que participar en un cuarteto, porque además te expones directamente, no tienes quien te apoye prácticamente. Claro, ahí no te puedes esconder, ahí si te equivocas, donde sabes la letra, no puedes mirar para otro lado, hacer como el que bebe y miras para atrás y te escondes, sino que ahí eres tú y si fallas tú. Y lo bueno que tiene eso, que también si lo haces bien tú, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, pues, asumí esa responsabilidad y bastante bien. Bueno, el público os premió, El público os premió, digo os premió en el sentido de que os arropó enseguida, Sí, fue la verdad, fuimos agradecidos y nosotros estamos también agradecidos porque era una tras otra y hasta en golpes que tú tienes previsto una serie de golpes y más o menos cuando se pueden reír, cuando no, pero había sitios que simplemente era texto de relleno y la gente se reía y estaba la verdad que muy volcada con nosotros y nosotros pues ya te digo, muy encantados. Sí, tu apuesta fue valiente además porque tú dejabas un caballo ganador, como es sin duda la chirigota de Odones, ¿no? Esa chirigota de José Mi Romero. Era un caballo ganador, lo digo porque los 3 últimos concursos, ¿no? Ha habido premio y históricamente es una chirigota que tiene categoría y que suele llevarse premio, suele ser bien arropada y hay un salto de calidad. Claro, la verdad que con ellos está muy arropado, está, como tú dices, apostar a caballo ganador, pero bueno, también
todos conocemos que el cuarteto también está arrastrado ahí por Borrego y por Pote, que tienen un currículum mirando atrás que también es un valor seguro, ¿no? Y bueno, se ha visto que yo me he sentido muy cómodo con ellos porque van, ya te digo, van muy por encima, y al igual que, ya te digo, como hacíamos la chirigota, pero cada uno en su categoría. Y bastante bien. Igual es pronto para decirlo, pero ¿repetirás el año que viene o intentarás buscar? De momento estoy ahí porque, como decía otras veces, lo que es los ensayos, la experiencia mismo, los ensayos me gustan más los de la chirigota, porque se hace más ameno, como es cantado, cuando tú repites, hablado muchas cosas, pues se te hace más pesado. Pero sin embargo, por ejemplo, ahora yo creo que en la calle el cuarteto es más agradecido porque al no estar metido en una música, no tiene tanta métrica, pues tú tienes un margen de improvisación un poco mayor. Claro, cuando no hay tiempo y estás a gusto y tal. Ayer, por ejemplo, tuvimos una actuación que el 30% fue improvisado y lo pasamos, la verdad, que muy bien, pero muy bien. Lo importante es divertirse, ¿no? También, como se suele decir. Tú hablabas de tipazos y para tipazos de aquí, de nuestros amigos, los que se vienen para arriba, los topos de Ceuta, ¿no? La ciudadanía. Tipazo en carnaval. Sí, bueno, tú tienes tipazo todo el año, Juanmi, sí. Yo eso tengo que reconocerlo, tengo debilidad por ti, tú lo sabes. Y... Tú sabes que es recíproco. Yo voy repartiendo a los dos lados, te das cuenta. Bueno, le pido la cena, pero a ti te digo, no, pero un tipazo, ¿de dónde sale esa idea de los topos? Pues esa idea parte de la necesidad de representar encima de un escenario cómo está la sociedad actualmente, ¿no? Yo creo que todos los ciudadanos tenemos un poquito de topo, de esa persona o ese ser que vive debajo tierra, que está harto de vivir en la oscuridad, harto de no ver la luz y harto de que le echen tierra encima. Y por eso, por esa necesidad de cambiar el mundo, ¿no? Pues se une y busca la luz e intenta subir a la superficie. Busqué ese personaje porque quería hacerlo a modo de fábula. ¿Fuiste tú el que ideaste? Perdóname, no sé quién... O sea, eres autor no solo de la letra, sino también del tipo. Fue una idea mía que se la planteé el año pasado a Emilio Cardona, que es el autor de la música, y empezamos a trabajarla y con otro grupo intentamos sacarla, pero al final no resultó y este año la retomé y finalmente, bueno, pues ha conseguido. Bueno, una comparsa bastante contestataria, vamos a decirlo así. Quiero que vean un fragmento de la actuación El Paso Doble, si no me equivoco es lo que vamos a ver. Si me he equivocado me corrigen porque yo no soy un experto carnavalero. Vamos a ver ese paso doble de los que se vienen para arriba. Vamos con el... La tierra de mis amores, el hogar de mi familia, agoniza lentamente. Y mientras tanto los cuatro señores que están gobernando desde si yo no lo siente, que no sienten la miseria que hay en muchas barriadas, no les duele la amargura de las personas paradas y piensan que si no tienen para comer que le den, que esos vagos no hacen nada. No ven la viera que atracan al pueblo, no ven comercios que cierran por no poder vender, traficantes que su calle establecen su poder. En campaña vendrán a pedir nuestro apoyo porque quieren repetir, pero que enfrente tenemos de aquí en la de Fantoseo, la que traicionó su sigla, aquella que está poniéndole los cuernos al obrero. Ese partido que en Ceuta es un coto de enchufado, gigantes que se riman al sol que le ha calentado, caballas ya ni hablar, que después son los primeros que se enfrentan por la religión, con la falsa convivencia con la que te lo devoran todo, y los propios compañeros se ganan por un sillón, y con este panorama todo el
estábamos hablando también de eso, ¿no? De ese premio, de lo contestataria que es esta comparsa que ha sacado Juanmi este año, y decía aquí nuestro amigo Javi que calentito sí tenía que ser, claro, comparado con el tuyo, desde luego cualquiera era calentito. Yo lo vi y estaba empezando a sudar. Era calentito, pero encima de un escenario, madre mía. Sí, porque ahí te sube. Peor, mucho peor. Te sube. En la calle está bien, pero en un escenario cuando entras en un pub es insoportable. Claro, esas manos de pelitos. Esa goma espuma que retiene el calor, eso es insoportable. Bueno, hablen un poco de esas letras que hemos escuchado ahí, ¿no? Unas letras bastante duras, digamos, con la situación actual, con los políticos, con la situación de corrupción, ¿no? No es tampoco fácil, y menos en un sitio como Ceuta, en el que nos conocemos todos, que la gente acepte cantar eso, ¿no? Hombre, en el momento en el que el grupo te acepta como autor y se viene contigo, pues ahí pues acepta, ¿no? Te acepta como autor y sabe cómo vas a hacer el repertorio, porque cada uno pues tenemos nuestra forma de escribir, nuestra forma de hacer repertorio. Y si tienes al grupo contigo y te apoya en lo que hace, la verdad que es fácil. Para mí este año ha sido muy fácil, porque desde primera hora he ido presentando letras y el grupo las ha estado gustando y las ha defendido muy bien. ¿Y cómo escribes esas letras, Juanmi? No sé, yo lo que hago es dar mi opinión. Yo cuando cojo un papel y un boli para escribir una letra no lo va compensando en quiero que me aplaudan. Yo te doy mi opinión y si me gusta el aplaude, me alegro. Y si no, pues es mi opinión, ¿no? Y tenemos al poeta del Estrecho. De lo siempre, del Estrecho. Y tú, Javi, no sé si has participado muy activamente en la composición de las letras y tal del cuarteto, pero sí que también eran bastante cañeras. Lo que pasa es que desde una perspectiva distinta, si bien la comparsa era un poco más seria, el cuarteto evidentemente era mucho más humorístico. Sí, como decía, nosotros somos un periódico y nosotros lo que pasa es que intentamos hacerlo desde el humor. Y yo sí he participado bastante este año. En cuanto, digamos, a los golpes y eso, porque yo escribir no es que me haya sentado, como dice Juanmi, a escribir y tal. Ellos, el compañero Poto y Borrego, pues trajeron, digamos, la estructura, dijimos, vamos a ir de la isla del parque y tal. Aquí vamos a hablar del rosco de pasapalabra y tal. Entonces, una vez que ellos me dicen, pues, el rosco de pasapalabra, pues yo digo, mira, pues las letras podemos utilizar esto, o ellos dijeron, por ejemplo, del tupper sex, vamos a hacer un tupper sex, pues entonces ya yo pues sacaba, digamos, cosillas del tupper sex, ¿no? Entonces yo me quedo embobado con la gente como Juanmi, que se sienta, y esos son los verdaderos autores, ¿no? Y por eso es mucho más fácil para mí escribir, yo lo he dicho siempre, desde la ignorancia, y ahora lo corroboro, que es mucho más fácil para mí escribir un cuarteto que la chirigota, porque, bueno, tanto como chirigota para mí es que con el pasoble totalmente inviable para mí, pero es verdad que cuando tú escribes una letra, tanto pasoble como chirigota, como pasoble como cuplé, y en comparsa chirigota tú tienes que tener un tema y defender una letra entera, lo mismo. Sin embargo, tú en cuarteto pues estás hablando y sueltas cosas más o menos orientadas al mismo tema, pero no tienes que empezar con un tema y terminar con otro. Entonces es bastante más sencillo. Sí, es verdad que a la hora de ejecutarlo pues es un poquito más, dicen que es más complicado, pero bueno. Yo lo veo al revés, Barrientos. O sea, enganchar con el público y hacerle tener siempre una sonrisa en la cara y que esté conectado todo el repertorio, yo creo que eso es dificilísimo. Claro, no, por eso digo, no, yo digo que el interpretarlo sí es lo más complicado, aunque siempre pienso que es como el que canta, ¿no? Yo digo, para mí el canta bien, que es muy complicado, porque yo tengo un oído que es un topo, pero un topo de verdad que está bajo tierra. O sea, yo es que canto fatal. Entonces, el que hay gente en carnaval que canta muy bien me dice, tío, pero yo me moriría, ¿cómo puede tener esa poca vergüenza y cómo esa gracia? Yo digo, claro, eso es cada uno lo que lo tiene. Tiene un montón de mérito, tú lo sabes. Sí, pero que yo no igual... soy capaz de hacer un cuplé. Gracioso. Bueno, ya, pero... mucho trabajo. Claro, pero cada uno tiene eso, su parte, entonces el que lo tiene no lo ve complicado. Yeah. Y ve complicado la otra parte, eso es así. Y eso de adaptar la letra al tipo, porque yo, que no tengo ni la gracia ni la capacidad de escribir las letras, veo eso súper complicado. Es decir, luego adaptar el repertorio, porque uno puede tener inspiración o trabajar una cierta letra, como es vuestro caso, pero claro, luego la tienes que adaptar al tipo, no puede estar separado para que sea... O sea, carnaval completo, para que sea una buena comparsa, una buena agrupación, un buen cuarteto, tiene que estar todo acoplado, ¿no? Es que en el momento en el que tú piensas la idea, la tienes interiorizada y buscas el personaje, ¿no?, que te puede representar esa idea, en ese momento te metes en el tipo, incluso piensas cómo pensaría un topo, ¿no? ¿Cómo vive un topo? ¿Qué es lo que quiere un topo? Y empiezas ahí partiendo de esa base
te crees el personaje y lo interiorizas y una vez ya pues empiezas a escribir. Pero no desde la piel de un humano, sino desde la piel de un topo. Hay que meterse en el personaje, ¿no? Claro, es verdad. Yo siempre, y lo comentaba con Juanmi, que yo soy defensor del que elige el tipo no es la agrupación, tiene que ser el autor, porque es muy fácil decir, no, ¿por qué no vamos no sé, en una chirigota de drag queen? Dice, bueno, pero es que sí, es muy bonito, pero cuando se abre el telón, ¿qué dice? Claro. O sea, que al final muchos grupos pues votan y tal. Digo, yo siempre he dicho que los que tienen que votar, se vota si hay dos autores. O tres, que voten entre ellos, porque es verdad. Después, ¿qué es lo que pasa? Que el que tiene que estar inspirado es el autor, y cuando el autor piensa un tipo, no es que diga, me gusta este tipo, a ver qué puedo sacar. No, es que cuando piensa en el tipo, ya ves que va pensando, ya va enlazado con lo que más o menos cómo lo va a vincular con los temas con eso. Es que mucha gente, muchas veces, por ejemplo, el componente piensa desde la piel del componente y muchas veces quiere subir al escenario un disfraz con el que se sienta cómodo, con el que le guste verse, y el autor es todo lo correcto. El autor, lo que es el tipo físico, lo que es el disfraz físico, está pensando en la estética. Muchas veces es que le importa bien poco, ¿sabes? Lo que piensa más es algo para desarrollar la idea que tiene. Me llama la atención algo que tú decías antes, vuelvo un poquito atrás, tú decías que cantas fatal. Bueno, yo no me lo creo, tantos años saliendo, ¿cuántos años llevas saliendo tú en el carnaval? Este tiene arte, hombre. Bueno, que va. Yo llevo, pues, salió el cuarteto este año, 2 años con la chirigota Josemi y 4 años con mi chirigota, pues son 7 años 7 años. Te estás mal, no cantarás, ¿no? Quiero decir, si te dejan subir ahí, sí, si pero te llaman además, ¿eh? Para... Sí, bueno, pero es verdad que después a la hora de interpretar, pues, pero, hombre, hay que cantar mal, me refiero, comparado con la gente del carnaval, pero es que, vamos, el otro día me pasó una cosa que lo comentaba porque es que me ha pasado un par de veces. Y si lo digo aquí así que lo sepa todo el mundo. Pero es que es verdad confesiones, que claro, porque cuando estamos, el otro día estábamos en el karaoke después de cantar por ahí. Claro, y la gente te ve en una agrupación, claro, te ve ahí cantando y cree que tú eres como son la agrupación. Y entonces me decía uno, mira, ¿me puede cantar esta canción? No sé cuánto. Y yo decía, mira, es que yo no sé cantar nada. Y me decía, tú no sabes cantar, si yo te he visto cantar. Y te decía, mira, es que de verdad. Y entonces te dicen, bueno, pues ya está, pues déjalo, no sé qué. Y sí, decía, claro, saborío, ¿no? Ahí está. Y yo digo, mira, es que a mí me encanta, porque yo, aunque no canto nada, yo siempre estoy cantando y me gusta mucho. Y entonces digo, sí, yo ojalá supiera cantar, sí que yo ojalá. Y entonces hay gente que se lo toma como diciendo, este va de sobrado, pero es que de verdad es que canto fatal. Juanmi, tú que sí más o menos sí cantas bien, por lo menos que a mí me conste, ¿qué opinas tú de la importancia de la voz en el carnaval? Hombre, evidentemente es muy importante. Es un concurso de coplas, son agrupaciones musicales, no hay que olvidarlo. Sobre todo las chiricotas, la comparsa y los coros, los cuartetos es más parodia, aunque tiene sus cuplecitos, ¿no? Como decía un poco Javier, tiene un componente un poco más de teatro, pero bueno. Y vamos, yo pienso, siempre se dice que la chirigota es la risa, es la gracia, pero también tiene que cantar. Y en Ceuta, la chirigota que tenemos la suerte de que es graciosa y canta bien. Para un espectador que escucha una agrupación musical que tiene su guitarra, su bombo y sus voces, le gusta que primero suene bien, porque de esa manera te llega más lo que dice, ¿no? Exactamente. Si la agrupación no canta bien, las letras te llegan poco, eso es así. Sí, pero en Ceuta hay bastante nivel de eso, ¿no? Como tú decías, hay agrupaciones que cantan muy bien. En Ceuta somos pocos, pero los que estamos, yo creo que tenemos un nivel bastante bueno. Decías eso, en Ceuta somos pocos. Muy poco. En peligro un poco el carnaval. Este año han venido agrupaciones de fuera y eso ha dado un poco de lustre al concurso, pero si no hubieran venido esas 3 agrupaciones de fuera, hubieran sido muy poquitos los grupos que se hubieran subido a las tablas, ¿no? ¿Qué pasa con esa cantera, con la gente que participa en el carnaval? Nada, que tenemos una fiesta con poca participación y en el momento en el que faltan 2 o 3, pues se nota. Por eso, vamos, yo quiero decirle a la gente que valore el trabajo de las agrupaciones, de las 5 agrupaciones de Ceuta que han salido, porque sin ellas, evidentemente, esta fiesta se hubiese perdido. Así que este año en la calle que pongan el oído y que respeten un poco a los grupos. Eso siempre es importante, que ir con el oído abierto y respetando lo que se hace. ¿Cómo ves tú este asunto? Yo digo también que gente que no entiendo, porque gente que le huele el carnaval y son carnavaleros y después no salen. Porque por un lado, ya te digo, yo animo a la gente que no está vinculada con el carnaval que lo pruebe, que lo vea, porque desde fuera es de una manera, y yo lo digo siempre, el carnaval es una cosa que, como la chirigota esta de Gadiel, que entra no sale, o sea, es que
el que está dentro, la verdad que es poca gente. Yo conozco a poca gente que haya entrado y se haya ido porque no le gusta. Y por otro lado, hay chirigotas como las callejeras que son, por ejemplo, las chirigotas callejeras estas que son 30 o 30 y pico, pues qué más da, yo lo digo, pues vamos al concurso, si no es que es distinto, digo, no, distinto no, o sea, ensaya, es que nosotros ensayamos un día, bueno, pues ensaya un día, tal como vas, ve al teatro, ¿qué más te da? Queda último. Sí, perder no vas a perder nada. Claro, o sea, en vez de hacer 18 cuplés, pues haz 7 cuplés y haz un popurrí y vete a concurso. Claro, vete y con nosotros, ¿no? Y es que, porque después gusta y además son gente que han salido en carnavales. Y encima que lo que no tengo, porque, bueno, hay gente que lleva muchos años y ya está, pero hay gente en la callejera que nunca salió al teatro. Y lo dicen, dice, hombre, me gustaría y tal. Y o sea, que gente aparte hay, encima de que somos pocos, la gente que hay, pues está, digamos, escondida y no sale. Pues nada, pues yo creo que poder se puede, pero hay cosas que también lo tenemos que mover nosotros, como, no sé si lo viste, yo estuve hace un mes así en Cádiz, y me impactó porque había librerías y papelerías, y en el escaparate había libros de dibujos, pero ponía carnaval para niños, o sea, los libros de carnaval pero para niños. Sí, claro, generando cultura Claro, carnavalera. Digamos, claro, exactamente. Y entonces se ve que hay interés por esta cultura y bien, la verdad. También eso es labor, y es un poco crítica, ¿no? Labor de los propios carnavaleros, ¿no? El hacer cantera. Claro. Es decir, no sé si antes había agrupaciones infantiles y tal, a día de hoy no existen y tampoco detecto yo, que tampoco estoy muy dentro del mundo del carnaval, que las agrupaciones que existen actualmente estén intentando fomentar esas canteras, ¿no? Es complicado, Nacho. Tú dile a un padre, en vez de apuntar a tu hijo a inglés, apúntalo a la escuela de carnaval, claro. o a danza, por ejemplo, ¿no? Parece que el carnaval es como que no es cultura, ¿no? Pero el carnaval yo creo que es cultura y cultura con mayúsculas, ¿no? Tenemos música, tenemos poesía, tenemos crítica, que es muy importante, ¿no? Que la gente se exprese, que la gente sepa la opinión de la gente. Sí, es diversión y además es sano, indudablemente. Es sano. Hay compañeros que la verdad que lo intentan porque bastante bien, como Perico, por ejemplo, que es profesor, es maestro, y todos los años de su clase saca una chirigota y saca una agrupación y con los niños. Entonces, pues ya que lo tienen, le está inculcando eso, pues que van los padres que digan, bueno, pues nos sacamos a la calle y... Porque igual que la de esto del carnaval, lo que hizo Baglietto. Sí, la escuela de carnaval. La escuela de carnaval. Eso duró nada, duró un par de meses. Mira, por ejemplo, Alberto Mateo, el autor tan afamado de Ceuta, me daba clase de música. Y el primer contacto que yo tuve con una agrupación de carnaval fue gracias a él. Porque los viernes, que teníamos música a última hora, pues antes de terminar la clase te ponía un paso doblito de una chirigota de Ceuta. Y me acuerdo que la primera que nos puso fue Los Amigos de Fray Pascu. Y yo me acuerdo de ese momento porque fue el primer contacto que tuve con una agrupación, el primer contacto que tuve con el carnaval. Y son pequeños detalles que no cuestan trabajo y evidentemente no restan calidad a la enseñanza, es todo lo contrario. Estás enseñando cultura, estás enseñando tradición. Estás enseñando un vehículo que al fin y al cabo lo podemos utilizar todo para divertirnos, para hacer música, para demostrar tu arte y para expresarte. Es algo muy importante. Y debemos todos poner nuestro granito de arena para que esto siga adelante. Bueno, chicos, me gustaría que esta entrevista durara mucho más, que nos quedáramos aquí mucho más tiempo hablando, porque hay muchos temas de los que hablar, pero ya hemos llegado a la 1 de la tarde, es más, son las 1:01, nos hemos pasado un minuto. Una cañita ahí abajo. Sí, ahora nos tomamos la caña, por supuesto, pero eso ya fuera de cámara. Bueno, Javier, muchas gracias por venir, estando medio malo y tal. Juanmi, un placer también tenerte igualmente, aquí. Amigo. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos un día más. Ya saben, nos vemos mañana aquí a las 11:30.